Porque a esta hora estamos junto a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Al contrario, Karina, un placer estar contigo. Mire, hay muchas cosas que nos llaman la atención sobre el informe que ustedes han entregado hoy día durante esta jornada. Entre ellos, por ejemplo, que se habla de centenares de preocupantes denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza, abusos contra detenidos como golpizas brutales y abusos sexuales, y factores que facilitaron que se produjeran graves violaciones a los derechos humanos. A su juicio, ¿cuáles son esos factores que tenemos en Chile y que facilitaron estas violaciones a los derechos humanos? Mira, Karina, en Chile, desde que se recupera la democracia, hace ya algunas décadas, los carabineros no han sido realmente objeto de una reforma, de un esfuerzo por mejorar su rendimiento, su profesionalismo, por fiscalizarlos. Los estándares que utilizan los carabineros para poder actuar, tanto en la calle como en los lugares de detención, en las comisarías, están asociados a prácticas anteriores, son prácticas donde fácilmente recurren a los apaleos, a la brutalidad, y en detención exactamente lo mismo. Pero lamentablemente acá no existe una supervisión efectiva del accionar de carabineros, y por ello es que tenemos que lamentar muchos casos de personas que han sido lesionadas innecesariamente por parte de carabineros, y no me refiero solo a la escopeta con los perdigones, sino también a las golpizas y a los procesos de detención que se traducen lamentablemente en abusos similares. José Miguel, esto creemos que debe ser corregido. Claro, y por eso ustedes plantean también en este informe que hay que impulsar una reforma policial urgente en Chile en relación a cómo funciona Carabineros, cómo funciona la policía, ¿no? Entiendo que esa es la crítica. Ahora, ustedes también recogieron este nuevo protocolo porque aquí Carabineros se ha escudado también en el último tiempo en que ellos reformaron un protocolo y el protocolo data de este mismo año. ¿Ese protocolo nos sirve con el que están actuando ahora? Mira, Karina, esa discusión es una discusión que hay que darla, pero hay que tener mucho cuidado, porque uno no puede reducir el debate a los protocolos. Eso la transforma en una discusión, te diría yo, casi académica. Aquí la clave es la implementación de los protocolos. Es decir, Carabineros, como cualquier otra fuerza policial o fuerza de seguridad en el mundo, puede contar con los mejores protocolos. Y eso que no creo que esos protocolos, creo que hay un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo en materia de protocolos, pero creo que podrían ser fuertemente mejorados. La clave es cómo aterrizas esos protocolos, cómo te aseguras que la fuerza pública en Chile está debidamente respetando esas reglas del juego, y que cuando no se respetan son prontamente sancionados, investigados aquellos funcionarios que cometen abusos. José Miguel, ustedes plantean en este informe que haya una reforma policial urgente. Esa reforma incluye, y por lo que ustedes han manifestado en este documento, desde la instalación de cámaras, por ejemplo, de vigilancia en las mismas comisarías, una cosa que hoy día podría ser de toda lógica dada la tecnología que existe, hasta la educación que reciben, la formación que reciben los carabineros. ¿Cuán grande es este abanico de la reforma que hay que hacer? Mira, para empezar, Carabineros en Chile tiene la práctica de privar a una persona de la libertad, es decir, lo que tú y yo y todos los televidentes conocen como detención, pero para eludir los controles judiciales le llaman retención o conducción. Con eso se salvan de la fiscalización. Son conductas que no están sujetas a la fiscalización ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Eso es de una enorme gravedad. Ahí hay ciudadanos que regularmente pueden ser objeto de detenciones y abusos, pero no queda un mayor registro, no hay maneras de defenderse frente a eso. Eso es un problema serio.
hay una zona gris donde realmente es prácticamente imposible que la autoridad judicial reaccione a tiempo. Lo de las cámaras. Las cámaras están en la mitad de las comisarías, no en todas, y no en todos los sitios. Y muchas veces los apremios, los golpes, se dan en sitios donde no hay cámaras. Y curiosamente las cámaras tienen una capacidad de almacenamiento de 2 o 3 días. Luego las imágenes automáticamente se borran. ¿Cómo no va a ser posible en el siglo XXI tener en Chile cámaras que puedan estar registrando en tiempo real, aleatoriamente, con escenas que se están, digamos, una oficina seria que pueda estar examinando lo que está ocurriendo en las distintas comisarías del país o especialmente en algunas que tienen, por ejemplo, mala fama? Eso no solo protege derechos humanos, sino también incentiva a los carabineros a actuar más profesionalmente. José Miguel, se lo pregunto porque me llama mucho la atención que dentro del informe ustedes señalan que una de las denuncias, a mi juicio, más impactantes es que hay numerosos detenidos que han sido obligados a desnudarse, a realizar sentadillas, y eso se produce al interior de las mismas comisarías, hacer sentadillas desnudos. Incluso ustedes precisan que carabineros parecieran más propensos a obligar a mujeres y a niñas en una actitud directamente machista, ¿no?, a desnudar a mujeres y niñas cuando son detenidas versus los hombres. Estas conductas se producen ahí mismo, al interior de las comisarías, ¿no? Efectivamente, y tu pregunta es tan importante porque volvemos a la primera pregunta que me hacías. ¿Qué hay de los protocolos? Fíjate que los protocolos explícitamente prohíben ese tipo de conductas. ¿Pero en qué quedamos? Si los protocolos lo prohíben, ¿cómo entonces en los hechos se da esa práctica? ¿Cómo así que los carabineros se sienten con la impunidad y la libertad para vejar, para darle un trato cruel, degradante a un detenido, especialmente cuando se trata de niñas, pero también a menores? Hay que urgentemente, yo diría, introducir mecanismos que permitan, con credibilidad, con rigor, asegurarse que este tipo de abusos no se siga produciendo. Hay otra de las observaciones que ustedes hacen respecto de que Carabineros disparó municiones llamadas bean bag, o sea, perdigones de plomo que van dentro de una bolsa de tela. De esto no se había escuchado hablar cuando la discusión había estado centrada en si realmente los perdigones que se disparaban tenían metal o no. Ya hay estudios concluyentes, incluso de la Bocar, que han señalado que sí tienen presencia de metal, y por eso también Carabineros dispuso que no se utilizaran masivamente. Pero ustedes aquí hacen una recomendación de que se suspenda absolutamente el uso de municiones por hechos como esto. Esto probaría entonces que se están disparando municiones que tienen directamente plomo, ¿no? Bueno, a ver, está el problema de los perdigones, que hasta ahora están suspendidos, salvo en casos extremos, porque hay una disputa respecto de su composición. En nuestra opinión, la moratoria debe ser indefinida, y no solo por una cuestión de falta de claridad de la composición de los perdigones, es que los problemas son mucho más serios. O sea que acá, por ejemplo, los carabineros... Hay otro tipo de munición aparte de los perdigones que se está disparando y que directamente no se había hablado de eso públicamente. Entiendo, Karina, pero fíjate que te menciono solamente algo adicional respecto a los perdigones. Carabineros dice que no se pueden disparar en menos de 30 metros. Claro. Y eso es vital. Ahora, hay otras fuerzas de seguridad que dicen que son mínimo 40 metros, ¿no? A mí me parece que eso hay que aclararlo, porque si hay otras fuerzas que usan estas armas y estas mismas municiones, pero dicen que a menos de 40 metros pueden ser letales y pueden generar daños muy graves, Carabineros insisten que son 30 metros. En fin, la cuestión es cómo calculas los 30 metros. No hay manera. Los Carabineros no tienen el equipamiento para medir esos 30 metros. Y en los hechos, en la calle, es el que responsable de la escopeta el que calcula, como me decían ellos, a ojo de buen cubero, si hay 30 metros, 25 metros. A mí me parece que eso es un manejo altamente irresponsable, muy poco profesional de un arma que tiene, como lo hemos visto, serias consecuencias. En cuanto a lo otro que me planteas, esa otra munición que también la usan,
también se llama en inglés super sock, que es como un super calcetín, ¿no? Es un pequeño calcetín que va en la cabeza, está llena de municiones, de perdigones. Nosotros documentamos en este caso la situación de una persona que le disparan esto en la cabeza y le penetra el cráneo. O sea, tú lo podrás ver en el informe con daños que son muy, muy serios, porque el volumen, el tamaño de esta munición es muy superior al de los perdigones y van concentrados a un sitio. José Miguel, ¿por qué ustedes no plantean responsabilidades políticas en el informe, como lo hizo Amnistía Internacional y que esto generó tanto debate, ¿no es cierto? Una respuesta directa también del gobierno. ¿Hay intencionalidad en estas violaciones a los derechos humanos? ¿Qué pasa con las responsabilidades políticas? Y si eso se le planteó hoy día al presidente Sebastián Piñera en la reunión que tuvo con él. Mira, Karina, lo que haya hecho Amnistía, las conclusiones, la metodología de trabajo de ellos en su informe, por eso responde Amnistía. Es decir, me parece que la pregunta es válida, pero hay que hacérsela a Amnistía. Yo respondo por nuestro trabajo y tú me haces una consulta relacionada con las responsabilidades políticas de lo que hemos logrado establecer. Nuestro propósito desde el primer minuto fue hacer un diagnóstico de lo que ha ocurrido en términos amplios, objetivos, y creo que lo hemos logrado. Y luego preguntarnos por qué Chile ha llegado a esta situación. ¿Qué se puede hacer para corregir esto? Y esas son el conjunto de las recomendaciones que están centradas fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en Carabineros. Más allá de eso, si tú me preguntas si nosotros tenemos evidencias que, por ejemplo, estos hechos, estas conductas ilícitas cometidas por Carabineros, estas violaciones a derechos humanos, además de repetirse, además de no ser casos aislados, porque creo que es evidente para nosotros que estos no son accidentes, no son casos aislados, obedecen a reiteración de una conducta violatoria de derechos humanos, para que tú puedas, jurídicamente hablando, emitir un comentario adicional, por ejemplo, y sostener que aquí hay una sistematicidad, se requiere evidencias que estos hechos son el fruto, son el resultado de un ataque, de una política, de una campaña. Esa es la terminología que en derecho internacional se utiliza, una campaña oficial que justifica, que incentiva la comisión de estos hechos. Nosotros no contamos con una evidencia que pueda permitirnos hacer esa afirmación. Por último, José Miguel, no puedo dejar de preguntarle qué respondió o cómo tomó el presidente Sebastián Piñera este informe, que también es muy crítico y que va en el mismo sentido de lo que planteó Amnistía Internacional. Mira, esta es la segunda vez que nos reunimos con el presidente Piñera. La semana pasada tuvimos la primera reunión y esta vez fue para entregarle los resultados y las recomendaciones. Lo cierto es que él no resistió, no contradijo el diagnóstico que hacemos en este informe. No hubo una actitud de rechazo frente a estos hechos concretos, a estos casos que mencionamos. Nos pidió algunas precisiones, se las dimos, y nos dijo en todo caso que el protocolo que se aprobó en marzo de este año para el uso para la fuerza pública en tareas de orden público fue algo que impulsó su gobierno. Eso lo reconocemos en el informe, eso no está en discusión. Y luego que durante todo este periodo de protestas, a partir del 18 de octubre, el gobierno y en concreto el Ministerio del Interior había estado despachando constantes oficios a la fuerza pública, a Carabineros, para obligarlos a realizar una conducta respetuosa de los derechos humanos. Yo no conozco esos oficios y no pongo en duda que esa
esa comunicación exista. Pero ¿usted lo vio receptivo obviamente, a esa reforma Carabineros, a esos cambios? Pero, Karina, déjame terminar con este punto. No conozco los oficios, pero indudablemente aquí ha habido una falta de impacto, una falta de eficacia en aquellas instrucciones que el gobierno pudo haber dado. No, es algo que habrá que en su momento discutir. Lo importante para nosotros es que Carabineros sigue cometiendo abusos. También, por otro lado, él me dijo que había una reforma pendiente en el Congreso que podía abordar muchos de estos problemas. Yo sí creo que esa reforma es importante y que efectivamente puede abordar algunos de estos problemas, pero creo que se queda corta. La reforma del Congreso está pensada en otras circunstancias, no tiene tanto que ver con casos de brutalidad cometidos por agentes, por funcionarios de Carabineros, y más bien para abordar problemas de probidad y de falta de transparencia en el manejo de recursos, que son los últimos escándalos que ha sufrido Carabineros. Claro que sí. Sabemos que la situación es compleja también en esos términos, ¿no es cierto? Es una institución que venía quizás muy dañada por estas investigaciones sobre fraudes cometidos al interior de Carabineros, así que vamos a esperar también, por supuesto, la respuesta oficial que tenga el gobierno a través de las autoridades, por supuesto, después de este informe de Human Rights Watch. Le quiero agradecer, José Miguel Vivanco, esta entrevista. Que tenga muy buenas tardes. Al contrario, un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a seguir